New Professions Technical Institute ofrecemos programas de 7 y 9 meses en las áreas de asistente médico, codificación y facturación médica, contabilidad, computación, hotelería y turismo, importación y exportación, técnico en farmacia e inglés intensivo. Tenemos ayuda financiera disponible para los que califiquen y te ayudamos a conseguir empleo. Cambia tu vida hoy. La educación es la clave del éxito. Llámanos 305-461-2223. Confort, tecnología y servicio, aerolíneas argentinas, vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la salud económica de los Estados Unidos, como el Estado de la Unión que hace el presidente, pero vamos a hacerlo nosotros en economía. ¿Y quién? Pues nuestro economista de aquí del Canal 17, profesor titular de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Jorge Salazar Carrillo, que tan gentilmente, por una cantidad de años, no vamos a decir los años, porque entonces vamos a descubrirnos los que tenemos, tanto él como yo. Somos jóvenes. En el espíritu, por lo menos. Sí. Y vamos a analizar la economía, porque la figura que leímos todo, que se ha dicho, pues el crecimiento ha ido hacia atrás, porque de 2.6 que había sido el anterior, ahora estamos en 0.1, es decir, bien cerquito de la estadística que comienza a llevarnos a una recesión si lo hacemos en 2 cobres seguidos. Pero sin embargo hay otras figuras que las vemos bien, como la bolsa de valores que está creciendo, como el consumidor, la confianza del consumidor también ha crecido. Yo creo que estamos en 2.6 o cerca de los 3 puntos. Vamos a analizar eso cuando venga. Y a veces yo me pregunto, no entiendo la economía, porque no crece la economía, sin embargo aumenta la confianza del consumidor, que eso quiere decir que estamos comprando más, pero no ayuda a crecer la economía. Ayúdenos a entender esto que es tan difícil, doctor, y a dónde está marchando la economía de los Estados Unidos. La economía es muy difícil de entender. Fíjate que uno de los grandes matemáticos y físicos de la historia decidió entrar en la economía porque le parecía que la física y la química eran muy fáciles comparado con la economía. El reto de la economía es muy grande. John von Neumann. Y el asunto es que son tantas las variables y se están moviendo todas. Bueno, si te pones a ver, cada mercado de cada producto es una variable que tiene un impacto. Por ejemplo, fíjate lo que ha estado pasando con los precios que estaban subiendo hasta hace unos meses del trigo, de la soya, del maíz, y resulta que ahora están bajando. Nadie hubiera podido predecir eso, excepto hasta cierto punto los economistas, porque yo lo dije hace como 2 o 3 meses cuando me preguntaron. ¿Y en qué se basan para dar esa? Porque la hambruna es una cosa tremenda. Es decir, por la demanda de que bajan los precios. No, es que la producción... O todo es manipulado. No, es la producción. La producción, cuando aumentan los precios, eso es el incentivo más grande que tienen los agricultores para buscar la manera de producir más. Entonces, es un ciclo. Producen más y tienen un par de años que los precios bajan y después entonces empieza es una especie de telaraña. Empieza el proceso opuesto y empiezan a subir los precios nuevamente porque los agricultores ya no siembran tanto, no fertilizan tanto. Pero también la inclemencia del tiempo, algo eso impide. Y entonces también se dan cuenta que los precios están bajando, entonces, pero digo, yo retraso todo lo que es la inversión en la producción. Es una telaraña. El sistema climatológico yo creo que influye también en eso. Porque esos son los factores que no se pueden ni siquiera... La sequía de California, sin lugar a dudas, va a impactar lo que se... Esos son factores que son imposibles de predecir. Ahora, ¿por qué la economía está en esta situación? En realidad, todo esto vino con la crisis hipotecaria en todo el mundo. La gente piensa que aquí en los Estados Unidos, Islandia fue uno de los países que explotó primero. El efecto retardado está llegando a la China. En estos instantes la China por primera vez el mes pasado bajaron los precios de la vivienda, los precios de las inversiones urbanas bajaron por primera vez en mucho tiempo.
Entonces, en realidad teníamos una política de darle casa a las personas que no podían pagar las casas. Esto vino no desde ahora, esto vino del tiempo de Jimmy Carter, cuando se pasó el Community Development Act, en el cual se decía que los bancos tenían que preocuparse por todos los posibles prestamistas, prestatarios que tenían relación dentro de un mercado que estaba dentro de eso, de lo que los bancos más o menos tenían relación con ese mercado. No, y entonces, bancos que no se dedicaban a eso le dieron la posibilidad que se dedicaran a hacer. Entonces ahí vino la gran crisis, y esa crisis en realidad supuestamente salimos de ella en el año 2009, en junio, pero realmente no los hemos sentido. La recuperación ha sido la más débil en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente algo parecido sucedió en los años 30, que en el año 36 volvió a caer la economía nuevamente en los Estados Unidos, y hubo una pequeña recesión nuevamente del 36 al 38. Pero esto es inusitado. Esto lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora, el promedio de crecimiento en los Estados Unidos ha sido de entre 1,5 o 2% en los últimos 4 años. No crece. Y en realidad, lo bueno que tiene todo esto es lo malo que se ha estado poniendo, porque el Banco de la Reserva Federal está abriendo las compuertas. La tasa de interés de los bonos del gobierno a 10 años ha bajado a 2.45%, estaba a casi 2.80 hace 2 o 3 meses. Entonces, realmente se ve que en realidad hay una situación en la cual los bancos están teniendo la posibilidad ahora de prestar a más bajas tasas de interés. La tasa hipotecaria va a caer, yo predigo que va a caer muy cerca del 4% de interés para un préstamo hipotecario tradicional de 30 años, con el Fondo de Hipotecas Aseguradas, el FHA, que ahora tiene otra sigla también por el Fondo de Hipotecas Aseguradas. Así que esto va a reanimar el sector hipotecario, que en los últimos meses ha estado en declive. Así que prácticamente yo creo que lo que vamos a tener es una recuperación en el resto del año. Nuevamente, nada del otro jueves, nada para escribir a todos sus amigos y decir esto es jauja, no, pero una recuperación que contrasta con lo que hemos visto que ha sucedido por lo menos en el segundo estimado del Producto Interno Bruto de este último, el trimestre, de enero a marzo, una contracción en la economía del 1%, es algo espeluznante. Pero yo creo que en el resto del año vamos a tener una recuperación. Estamos realmente... ¿Pero llegaríamos a los 3 o vamos a mantener... pero con eso 2,5 más o menos. Pero eso no saca al país del problema que tiene. Y no quiere decir con eso de que es como si estuviéramos en IR, ¿no? No saca. Y nos estuvieran manteniendo ahí con medicamentos, pero si dejan de darle el medicamento, pero por lo menos estamos mejor que Europa, que está creciendo a menos del 0,5% al año. Vemos lo que está pasando en la India, que están esperando crecer este año 4,5%. Para la India, que estaba creciendo el 6 o 7%, esto es una crisis. Hay una crisis de la moneda en la India, y por eso barrieron al partido del Congreso. La China está decreciendo su paso de avance, y en Japón tiene graves problemas, así que es una situación mundial, la situación mundial la que estamos teniendo, y en realidad lo único que nos salva es que los bancos de la Reserva Federal y los bancos centrales de todo el mundo están abriendo las compuertas y las tasas de interés están bajísimas. Sí, pero están exigiendo, pero sin embargo están exigiendo a muchas entidades, en Europa específicamente, a que aumenten los impuestos, que se lo aumenten a la población para poder recibir más ingresos y poder cumplir las responsabilidades. Aquí en Estados Unidos estamos viendo de que de una manera u otra, ya sea por uno directo u otro, nos están también subiendo los costos. Esto mismo del Obamacare, que es un impuesto. Por eso lo aprueban. Bueno, es decir, que son el dólar que nosotros recibimos, cada día se nos hace más pequeño para cubrir nuestras necesidades que tenemos que hacer, ¿no? Que son los que podemos ayudar a la economía a poder salir y comprar.
Entonces, por eso es que yo no entiendo cómo veo que la economía se contrae y sin embargo aumenta la confianza del consumidor cuando... La confianza del consumidor aumentó a 83.5 el mes pasado. Subió de 82.1 o algo así por el estilo. En realidad, porque han bajado las tasas de interés para comprar carros. Estamos vendiendo en los Estados Unidos 16 millones de automóviles al año. Y en realidad las tasas de interés no solo ayudan a la parte hipotecaria, ayudan a todas las compras de los consumidores. Bueno, pero yo creo que han bajado las tasas de interés radicalmente, claro, en todo tipo de gastos que puede hacer el consumidor, y también los gastos para los inversionistas. ¿Sí? Por eso tú ves que se está expandiendo. Lo que ha bajado son los inventarios en este primer trimestre, pero sigue habiendo una expansión de la inversión en la economía, en todos los sectores industriales. Nosotros hemos ganado alrededor de 681,000 nuevas plazas de empleo en los últimos 3 años, porque ha venido la industria de vuelta a los Estados Unidos. Pero dice que ese aumento que ha visto, que ha crecido, no ha podido lograr cubrir el déficit que tenemos producto de los trabajos que se han perdido. Es decir, cuando lo mira en términos de porcentaje. Y la otra es que cada día que pasa estamos viendo de que los trabajos no se van a poder lograr y hay que crear otra metodología para poder reactivar la economía, porque la nueva tecnología no crea empleo, elimina empleo. Sí, bueno, y eso se está viendo. Y yo creo que estamos llegando a un punto crucial con las elecciones estas de noviembre, donde en realidad hay que buscar un acomodo con el programa de salud de Obama, porque se ve que ahora hay una situación de tensión enorme entre los sindicatos y las empresas. ¿Quién va a absorber esos gastos? Bueno, es decir, que yo creo que eso va a ser una de las salidas a porque esto tiene detenido a la pequeña empresa, porque la pequeña empresa que crea lo que le llaman en la América Latina MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Esas crean a 2/3 partes de los empleos, y ahí en realidad vamos a ver que ellos van a tener que cortar los empleos a tiempo completo. Van a tener que entrar la gente a trabajar 30 horas o menos para no entrar dentro del sistema de salud que se ha aprobado. Es decir, yo creo que va a haber una serie de cambios sustanciales en los Estados Unidos en los próximos meses, porque realmente este programa de salud era algo para un país europeo, pero no para los Estados Unidos. Es decir, los europeos viven con la salud muy diferente a los Estados Unidos. Porque ahí la salud en todos los países fundamentales es una salud pública, pero en realidad la calidad de la salud es mucho más baja que en los Estados Unidos. La gente... esto es una cosa que se puede argumentar, pero cuando uno ve lo que uno espera, lo que uno está viendo en la administración de veteranos aquí en los Estados Unidos, es lo que uno ve en Europa, en todos los países que tienen un sistema de salud pública, y lo ve en Canadá, etcétera, etcétera. Así que yo creo que van a haber cambios muy grandes en los próximos meses y el año que viene, en cuanto a todo lo que es la presión que tiene el sector estatal sobre los gastos de los consumidores, porque eso frena los gastos de los consumidores, frena la creación de empleo por parte de las empresas, y realmente algo tiene que resolverse, porque el Banco de la Reserva Federal nos puede ayudar, pero actualmente las tasas de interés a los bancos, si uno redescuenta los préstamos que se venden por la noche unos a otros, el overnight, etcétera, etcétera, lo puede redescontar en el Banco de la Reserva Federal prácticamente a un 4%, y aún así vemos que la economía no se está moviendo como debiera por las políticas del gobierno federal. Las políticas en realidad no han sido las que podrían haber conducido mejor a una explosión, que es por general lo que sucede. Después que tú tienes una recesión, la economía crece el doble de lo que estaba creciendo durante la recesión. Es decir, que si estaba creciendo una recesión, en realidad la economía estaba decreciendo 1%, un 2%, medio por ciento, lo que fuera. La explosión en ese tipo de crecimiento es a crecer 4%, 2%, dependiendo del declive que ha habido en ese ciclo económico. Entonces eso no ha sucedido
no ha sucedido, y uno lo compara con todas las otras recuperaciones, las otras expansiones que ha habido después de un ciclo económico, desde las de Eisenhower en los años 50, y después de la guerra, la de Kennedy, cuando Kennedy dijo que había que cortar los impuestos. Acuérdate que Kennedy dijo todo lo contrario lo que ha hecho Obama, así prácticamente. Pero eran otras épocas también y la economía estaba en otro nivel y Estados Unidos era solo en el mundo. Ya hoy la economía es compartida, no es solo Estados Unidos. Ya hay otros países que también pueden competir con Estados Unidos. En aquella época no había, ¿no? Sí, por eso lo hacía más difícil, porque solamente eran los Estados Unidos los que podían salir del hueco. Sí, ahora tenemos países que nos podrían haber ayudado si Europa se hubiera manejado como tradicionalmente se ha manejado los Estados Unidos, con déficit más o menos alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Europa no hubiera tenido la crisis que tuvo, aparte de los problemas hipotecarios que nos hemos referido anteriormente, los problemas en el sector vivienda. Si Japón no hubiera tenido la crisis que viene ya desde finales de los 80, principios de los 90, nos hubiera podido ayudar. El Japón está en una situación realmente, está creciendo este último trimestre porque le espera ahora un aumento en los impuestos a la venta sustancial. Eso va a frenar nuevamente la economía de Japón. Es decir, que no encuentras respiro por ningún lado, tiene que venir de los Estados Unidos, y lo único que puede hacer los Estados Unidos es seguir teniendo como la base de su expansión el sistema monetario de los Estados Unidos, seguir prácticamente manteniendo los intereses muy bajos y esperando que la economía de alguna manera se refuerce. Y ahora lo que hay que hacer es asegurarse que las tasas de impuestos a las ganancias bajen sustancialmente y permitan, existen actualmente 3 o 4 trillones de dólares que están parqueados en el extranjero, que no quieren venir porque tendrían que enfrentar las tasas de impuestos a los impositivos a las ganancias. Eso hay que resolverlo. Y tenemos que buscar una serie de medidas que no son las que implantó Obama durante los primeros 6 años. Realmente eso no ha funcionado en lo absoluto, y por eso hemos tenido una recuperación tan débil. Tiene que cambiar el juego de pelota, de todas maneras. Pero definitivamente, para la persona que suda la camisa, como yo hablo, que mira la economía de otro ángulo, mira su cosa particular. Yo tengo la posibilidad de poder hablar todos los días, de hablar con muchas personas. Tengo esa posibilidad y cuando hablo sobre este particular, y tienen toda la razón, hay una población que cada día acumula más años, envejece más. Cuando uno va allá, como le dicen aquí, la tercera edad, ya hay cuarta edad también, porque el promedio de vida se ha alargado. Esas personas adquieren una cantidad de necesidades que antes no existían. Y, sin embargo, el ingreso que recibe esa persona se ha reducido. Se ha reducido, ¿por qué? Porque el costo de la vida ha aumentado, sin embargo, no ha recibido nada para ayudarlo al crecimiento de la vida. Y porque también, cuando esas personas, y ahora hablo del caso de las personas que no son jubiladas, porque aquí es una ayuda, ¿no? Un retiro. Esas personas, la contribución que hicieron no le da el nivel económico para poder sobrevivir. Entonces tienen que ser dependientes de los programas sociales, que eso es una de las áreas que más le cuesta al gobierno. Es decir, que estamos como en un catch-22. Y entonces esas personas que ya no pueden producir, no pueden tampoco sobrevivir, y eso, muchos de nuestros televidentes que están viendo este programa se van a sentir identificados. Por ejemplo, las personas que reciben el Seguro Social producto de lo que han contribuido a través de sus años de trabajo, lo único que han sido incrementados es en 1.5. En realidad, cuando las personas van al mercado, es más de 1.5 lo que le han aumentado al costo de su producto. Es decir, la persona tiene un problema serio. ¿Cómo lo convencemos a esas personas a que puedan sobrevivir? O sea, ¿qué futuro veo? Aunque se cambian las políticas gubernamentales, no cambia de un día para otro. Bueno, ¿me entiendes lo que le quiero decir? No, esto, por cierto, que es interesante que la oficina del presidente cambió la forma de hacer el cálculo de la inflación para disminuir la inflación, que es una de las cosas que nunca se ha hecho en los Estados Unidos. Es decir, que puede haber más inflación real que la que dice que es. Realmente, efectivamente. Ellos tienen un índice ahora que está encadenado, y no es el índice que hay un periodo base, sino ahora está encadenado para bajar esa inflación y darle menos en los cheques a los retirados. Igualmente, el censo de la población lo manejó por primera vez en la historia la oficina del presidente. Eso es una cosa
Que no debería excepcional, ¿no? Porque Esta presidencia la influencia política. Sí, no, esta presidencia es una presidencia política que ha influido los datos económicos. Ahora, yo creo que yo siempre en muchos programas. ¿Se quiere decir que a lo mejor los datos que estamos recibiendo no son los reales? No son los reales, no son los reales, en realidad, porque tú crees que la inflación está al 1.2%. Eso me cuesta trabajo pensarlo. Cuando vamos al mercado todo ahí, no puede ser posible. Sí. Es verdad que se le quita ajustado por los precios de los alimentos y los precios de la energía, pero es que todo el mundo come y todo el mundo usa gasolina. Eso es en la teoría es algo que uno pudiera estar de acuerdo, pero en la práctica no. Ahora, yo creo que, mira, no queda otro remedio. Los jóvenes no nos van a rescatar, porque cada vez hay menos jóvenes y cada vez los jóvenes el 40% nacen fuera del matrimonio. Esa gente ya, para mí, tienen un problema grave en definir lo que ellos son. Entonces, la única solución... ¿Definir en qué sentido, doctor? Definir el sentido de ser productivos, empezar a trabajar a los 17 años, crear nuevas ideas, no decir, ser gente que se ponga las pilas. Ya de por sí esa gente tienen dos strikes con su contra. Ya le han pasado la pelota 2 veces y no la ha podido batear. Entonces, sencillamente, tenemos la fuerza para poder seguir, vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Aunque tengamos la fuerza o no, yo creo que la vamos a tener, pero la revolución a largo plazo demográfica ha sido lo más grave que ha habido y lo más grande que ha habido, en el sentido de que cuando Roosevelt hizo el Seguro Social, nadie llegaba a los 65 años prácticamente. Es decir, vas a recibir el Seguro Social a partir de los 65 años. Se retiraban a los 60 y los 60. Bueno, sí, pero eso se morían antes. La esperanza de vida era menos de 65. Era muy fácil hacer un programa teórico, pero después se resultó que vino la revolución demográfica y sencillamente empezamos a vivir largo y tendido. Tenemos que seguir trabajando. El avance en la yo sigo enseñando, yo me podía haber retirado ya hace 10 años, sigo enseñando. Pero bueno, eso lo que hace es que impacta, pero lo tiene que hacer, a lo mejor es porque usted desea hacerlo, ¿no? Pero muchas de las personas tienen que seguir haciéndolo por un problema de necesidad. Pero entonces, ¿qué pasa con la juventud? No existen las plazas, porque con la nueva avance, recuérdense que hemos discutido esto por años, el avance de la tecnología elimina empleo. ¿Se quiere decir con eso de que entonces los jóvenes que salen con una deuda tremenda de si van a la universidad, no tienen el mecanismo para poder ser absorbentes porque no tienen ni los trabajos que le van a poder compensar para poder cubrir, primero, pagar la deuda que tiene, que ya le cuesta un trabajo enorme? O sea, quiere decir con esto de que, por lo que estamos mirando, ¿no? Es lo que quiero llegar. Tenemos que aprender a vivir en un nuevo sistema. Un sistema totalmente diferente. Totalmente diferente. Y los Estados Unidos, fíjate que la tendencia de los Estados Unidos, uno critica a Obama, pero en su posición con respecto al resto del mundo, su posición militar, su posición de influencia. Pero yo creo que Obama tal vez es un paso intermedio para aislacionismo. Eso lo hemos dicho antes aquí. Los Estados Unidos fue un país aislacionista hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el ejército de los Estados Unidos en el año 1939 era menor que el ejército de Suecia, menor en tamaño, no relativo, menor en total número de gente en las Fuerzas Armadas. Bueno, también cambió la mentalidad de una política hasta económica global, sí, donde ya no eran las fronteras nuestras, sino... No, y la Liga de las Naciones había fracasado. Vemos los problemas que tenemos con las Naciones Unidas hoy en día, donde cada vez que hay un problema, el veto de la China, el veto de la Rusia, sencillamente... Ahora mismo con Siria. Llega un momento en que los Estados Unidos dicen, bueno, la economía americana es el 30% de la economía mundial, vamos a estar bien claros. Por mucho que te diga la gente, los estimados que tú ves por ahí son falsos, porque son estimados hechos en una cosa que yo hice 4 libros, 5 libros, son las paridades de poder adquisitivo. Uno dice, bueno, no, porque si yo me gasto en un carro en la China, me compro el mismo carro y nada más que me cuesta el 50%, pero vamos a decir que es la misma calidad de carro, no es la misma calidad de carro, entonces son comparaciones que son a cierto punto falsas. Bueno, doctor, aquí tenemos que poner un question mark también, porque últimamente, ahora que usted habló de carro, estamos viendo que ha aumentado los llamados a través para revisar los defectos de los automóviles. Han roto récord, ya estamos por los 15 millones en Estados Unidos. Todos los días aquí sale una compañía automovilística haciendo un recall, es decir, llamando a carros por problemas y desperfectos del automóvil. Es decir, que ya tampoco podemos nosotros decir pero en ese aspecto de calidad. A la persona lo que le interesa, a lo mejor, si le sale el 50% más barato
y le hace la misma función de llevarlo y traerlo al trabajo, lo resuelve. ¿Me entiendes lo que le quiero explicar? Sí, yo sé, pero el problema es que te dicen a ti que hay que aumentar el Producto Interno Bruto de la China el 30%, porque en la China se vive más barato que en los Estados Unidos, pero no te dicen que la calidad de la vida en la China no es la misma que la de los Estados Unidos, porque yo he ido allí, yo he ido a pelarme, esos trabajos los he hecho yo durante muchos años y después dejé de hacerlo, porque yo cambio de un lado para otro. Entonces yo he ido a pelarme en la China, he ido a hacer cosas en la China y los servicios no son igual que en los Estados Unidos, pero entonces dice, es lo mismo, entonces aumentan el Producto Interno Bruto de la China 20 o 30%. Eso es falso, en realidad en gran parte es falso. Entonces, los Estados Unidos todavía, entre Estados Unidos y Europa, es lo que lleva al 50%, entre los dos sectores, el 50% de la economía del mundo son Europa y los Estados Unidos. Ahora, entonces, si esos países no funcionan, no va a funcionar el resto del mundo. No hay duda ninguna, pero esos pueblos están, para esos pueblos, como nosotros lo percibimos en términos de calidad o de servicio, para esos pueblos, para ellos hay un mejoramiento, porque vivieron bajo un sistema donde no tenían absolutamente nada. Es decir, cualquier cosa que suceda para esos pueblos va a ser beneficio. Pero en el caso nuestro aquí, hemos ido hacia atrás. Si hablamos de servicio, hoy en día los Estados Unidos, el servicio en Estados Unidos no era el servicio que existía antes. Antes no podíamos dar el gusto donde íbamos que nos atendían de primera categoría. Ya hoy en día ya no es así. Hoy en día nos pasa trabajo y quizás el televidente que está viendo este programa se da cuenta cuando va a buscar un servicio. Es terrible. No tiene que ser su propio servidor. Sí, muchas veces es verdad o mentira. Sírvete a ti mismo. Es terrible. Sí. Y a veces entonces vamos a usar y cuando queremos llamar para hacer una reclamación, no estamos hablando ni en los Estados Unidos, estamos hablando en Pakistán. Sí. Que a veces nos cuesta trabajo hasta entender a la persona que nos está dando la información. Eso es una realidad. Bueno, pero por otro lado, estamos todos en el internet, estamos todos en los teléfonos celulares, estamos todos aquí y allá. Pero lo interesante es que esas compañías no crean mucho empleo, que digamos. Compañías como Google tienen 50 o 60 mil personas. Una compañía como General Motors son 600.000 personas, ¿te das cuenta? Es decir, que estamos teniendo un problema. Entonces, la economía de servicios es la que tiene que extenderse, pero tiene que extenderse a base de todo lo que son los servicios al consumidor y los servicios al productor también. El 70% de la economía de los Estados Unidos es una economía de servicios. Usted habló la palabra clave, aislamiento. Quizás entonces si hubiera una política de aislamiento donde nos vamos a concentrar más en el país, entonces vamos a dejar los trabajos aquí, no llevarnos a Pakistán ni a la India, porque entonces ese servicio no lo tienen que hacer desde aquí y no quizás que yo lo he notado, por ejemplo, los servicios estos por telefónico, he visto que yo antes tenía que hablar con todos los países del mundo, desde México hasta las Filipinas, hasta la India, ahora veo que muchas veces estoy hablando con Ohio y con Pensilvania. Se nos acabó el tiempo, doctor. En 15 segundos un mensaje, porque quiero terminar el programa con un mensaje positivo. Yo creo que vamos a crecer más en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. La economía se va a recuperar de este bache, aunque hay un bache enorme. Pero yo creo que vamos a tener un crecimiento, nada del otro jueves, 2,5%, no lo que hubiéramos deseado, pero por lo menos vamos a seguir creciendo. Pero por lo menos vamos a crecer y no vamos a caer en ninguna recesión ni ninguna preocupación. Muchas gracias, doctor. Este es un tema que hace mucha falta poderlo hacer para ayudar a nuestros televidentes. Yo los veo el próximo domingo con otro programa, estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Confort, tecnología y servicio, Aerolíneas Argentinas, vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos.